presentes pueden pasar a sus clases. En esta mañana vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios. Bienvenidos todos y cada uno de ustedes que se encuentran aquí en esta mañana, 1 de mayo ya, se llegó el mes de mayo y pues el tiempo sigue su curso. Gracias a Dios que nos sigue permitiendo el estar aquí reunidos como su iglesia para seguir alabando de esta manera, y aquellos también que siguen sintonizándose vía Facebook Live, también Dios les bendiga allá donde quiera que estén, en sus hogares, fuera del pueblo, en donde quiera que se encuentren. Esperamos que estén con bienestar. Y vamos a continuar, hermanos, una nueva clase, las profecías mesiánicas, Messianic prophecies of the Bible. Y una prueba de que la Biblia proviene de Dios es que, y también que Jesucristo es el Hijo de Dios y que su encarnación fue una visita de Dios a este mundo, son precisamente pues las profecías del Antiguo Testamento que tienen que ver con el Mesías. Es una prueba contundente en la cual podemos confiar. Un historiador, Alfred Edersheim, identificó, hermanos, 456 profecías mesiánicas, 456 prophecies dealing with Christ, 456 profecías mesiánicas identificó este historiador. Y cuando se descubren estos, los que se le llaman Dead Sea Scrolls, los rollos del Mar Muerto, en 1947, 1947, una persona en una cueva andaba, ¿verdad? Y como dice el mundo de sorpresa o de chiripada, va y se encuentra en esta cueva una vasija de barro y pues, ve adentro que hay estos rollos. Wow. 1947, intactos básicamente. Como Dios provee todo. Para el mundo es coincidencia, pero sin embargo cuando empiezan a estudiar estos rollos, hermanos, que fueron encontrados ahí en ese año, compararon. Vamos a checar entonces. Estos son los originales, uno de los originales. Vamos a comparar estos rollos antiquísimos, a ver si es cierto que el Antiguo Testamento se compara con ellos y hay relación. Pues exactamente, ¿right? Compararon y wow, ahí están las profecías. Estaban ahí, concordaban con las traducciones del arameo y el hebreo también, ¿right? Y se probó básicamente que sí hay validez en las Escrituras, en específico las del Antiguo Testamento estamos hablando, ¿right? Que nos datan del Mesías, que nos hablan del Mesías. Para el mundo, hermanos, ya se pasaron bastantes años, ¿right? Casi 100 años, ya estamos aquí, ¿no? 80 y tantos años. Y para el mundo, hermanos, esto ya se olvidó, porque pues hoy hay muchas otras noticias, ¿verdad? Esto de los Dead Sea Scrolls ya son noticias de la antigüedad, básicamente. Pero para nosotros, como hijos de Dios, ya creíamos por fe ya creíamos. Esto, sin embargo, confirma aún todavía. Dios nos sigue dejando ver, se está acercando la venida del Hijo de Dios. Y al mundo que no cree todavía, que es escéptico, es un libro hecho por seres humanos, escrito por seres humanos, no tiene validez, pensamientos de hombres, en fin, ya te lavaron el coco, yo soy más inteligente que los que están ahí, a mí no me convencen tan fácilmente como a ti. Para el mundo, hermanos, que no busca a Cristo, pues va a seguir igual, aunque sigan saliendo pruebas así como estas. Aunque descubran, como ayer en el 2004 que les decía, ese mosaico en esa cárcel de Megiddo, aunque descubran, ahí se congregaban cristianos del primer siglo y era un centurión el que pagó para que se hiciera este mosaico, un lugar de reunión
no era un templo, no eran templos, eran casas de oraciones, se le llamaba, houses of prayer, worship. Y la mesita, ¿se acuerdan ahí la mesita? Una mesa de cemento, ¿verdad? De piedra, que nos imaginamos era la que usaban para la cena del Señor. Bautisterios alrededor del fuerte, era un fuerte ahí de soldados. Bautisterios se encontraron también. Todo esto. Y ahorita hablando de estas profecías también, Dead Sea Scrolls, los rollos del mar muerto, 1947. Pero bueno, vamos a ver algunas de estas profecías, hermano. Vamos a ver las 456, ¿verdad? Porque no acabaríamos. Pero unas de ellas vamos a ver, hermanos, acerca de Jesucristo. Y en Daniel capítulo 9, versículo 26, tenemos una de ellas, hermanos. Daniel 9:26. Daniel 9:26. ¿Qué nos dice? Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será como inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Ya el profeta Daniel, haciendo esta profecía, inspirado también por el Espíritu Santo, acerca de también la muerte de Cristo, se le quitará, dice, después de este tiempo, 62 semanas. Claro, todos estos son números simbólicos, hermano. Vamos aquí a empezar a descifrar cuántos años eran, pero sí nos da un dato histórico, hermanos. Dice, mas no por sí. Y el pueblo, ¿quién iba a hacer esto? El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá, ¿qué? La ciudad y el santuario. Se habla de la destrucción de la ciudad de Jerusalén, que vemos en la historia, ocurre en el año, ¿qué? 70 más o menos, de la historia. La destrucción de Jerusalén por el imperio romano. Se habla de este príncipe y sabemos, hermanos, que este príncipe se refiere al César. Roma destruye a Jerusalén en el año 70. Aquí ya, hermanos, está Daniel, uno de los profetas, hablando de esta destrucción. AD 70, right? 70 AD, la destrucción de Jerusalén. Y vemos, hermanos, entonces que antes de la destrucción de Jerusalén se le iba a quitar la vida ¿a quién? Al Cristo, right? Dice ahí, al Mesías. El Mesías, el que fue enviado, el ungido de Dios, the anointed one. So aquí está una de ellas, hermanos. Habla entonces cómo se le iba a quitar la vida, y esto está otra vez un hecho histórico. Si ustedes buscan en las enciclopedias, en los libros de historia, se habla de un tal Jesús, el cual se data que fue crucificado, y está en los libros de historia, y ahí empieza, según la historia, el cristianismo, right? Christianity. Lía habla de eso también, como maestra de historia en alguna de las clases, y todos los profesores no pueden, hermanos, borrar, no, esto es puro cuento, no lo pueden quitar, hermanos, de la historia. Ya pasó, y hubo testigos, right? Viene entonces, hermanos, aquí una de ellas, la destrucción de Jerusalén. Se habla aquí en el libro de Daniel, se le iba a quitar la vida al Mesías, la ciudad y el santuario. No nada más la ciudad, sino también ¿qué? El templo, right? Dice ahí, son la ciudad de Jerusalén y el templo. Jerusalén, santuario, templo. Nada más quedó una pared, y todavía está esa pared allá, en el Medio Oriente, right? Y están unos de un lado haciendo su reverencia, y están los otros del otro lado también, right? Porque los dos creen que son el pueblo escogido de Dios. Y ninguno de ellos, de esas dos razas, que últimamente son parientes,
Si nos vamos a la historia, ¿verdad?, de la antigüedad, parientes peleándose entre ellos, porque uno dice, no, nosotros somos los meros meros, los descendientes de Cristo, del Mesías, etcétera, etcétera. No, nosotros somos, pero no le dan honra, perdón, al Mesías. No creen, están todavía esperando al Mesías. Cuando viene Cristo le llaman un blasfemo y ninguna de esas dos razas cree que Jesús fue el Mesías. Pero bueno, vino a ser destruida la ciudad y el templo. En Miqueas también, capítulo 5, versículo 2, hermanos, Micah 5:2, tenemos otra de las profecías, Miqueas 5:2. ¿Qué dice, hermanos, el libro de Miqueas? Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, que reina para entre las familias de Judá, de ti me saldrá el Señor en Israel. Y saliré desde el principio, desde los días de la eternidad. English. But you, Bethlehem Ephrathah, though you are little among the thousands of Judah, yet out of you shall come forth to me the one to be ruler in Israel, whose goings forth are from of old, from everlasting. Entonces nos da el lugar de dónde saldría, ¿quién? El Señor, que será en Israel, hablando del nacimiento del Mesías, de Cristo Jesús. Y dice ahí la ciudad muy específica, Belén Efrata, Belén de Judá. De ahí van a ser, hermanos, ahí van a ser el Mesías. Más específico, hermanos, queremos, ahí está, más específico no se puede hacer, right? Ahí, hermanos, nacería el Mesías. Y esto también lo encontramos en Mateo 2, cumpliéndose. Esta profecía se cumple. Así como se cumplió lo de la destrucción de Jerusalén y del templo, así viene también, hermanos, a cumplirse en Mateo 2, 1 al 5. ¿Qué dice ahí, hermanos? Mateo 2, 1 al 5, Matthew 2, 1 through 5. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y el 6 es pues la profecía que leímos, right? Verse 6, ahí está la profecía. Y los principales sacerdotes, escribas del pueblo, pues dice, les preguntó dónde había de nacer, right? el rey Herodes, porque pues ellos sabían las profecías. Y esos principales sacerdotes y los escribas del pueblo le dicen, no, ahí en Belén de Judea, así está escrito en la profecía. Herodes, claro, preguntando porque pues quería destruirlo, right? Y por eso se acuerdan que mandan a matar a todos los primogénitos, varoncitos, que habían de nacer. Pero claro, para el Hijo de Dios pues Dios su plan. El Mesías no iba a morir en las manos de Herodes, iba a morir por las manos de los romanos después, cumpliendo su propósito. Pero ahí está, hermano, esta profecía. Iban a ser en Belén de Judea y se cumple. Belén de Judea. Y acuérdense, son 456 de estas profecías. No vamos a ver todas hoy en esta mañana, pero nada más unas cuantas para hacernos ver cómo Dios es grande. Hablar con el hermano Ávila antes de empezar acerca de esto y decía, ¿cómo es? ¿Quién puede realmente sacar estas 456 profecías y hacerlas que sucedan? ¿Right? Hacer que se cumplan todas de esta manera y estar ahí presente. Ahora sigue esta, la número 355, right? Que más vale que se cumpla. Y luego la 356, etcétera, etcétera. Ven ustedes cómo es imposible que alguien planeara
todo esto, un ser humano, y luego llevarlo a cabo miles de años después. Ese es el otro asunto, ¿right? Es imposible, hermanos. Pero el hombre no ve esto. Los grandes científicos, los que saben mucho, hombre, el IQ, 100 y pico, ¿verdad? Ese es un Einstein, ¿verdad? El mundo, hermanos, sigue queriendo pruebas. Ahí están las pruebas de los Dead Sea Scrolls, los rollos del Mar Muerto, 1947. Es lo más reciente, hermanos, también. Y luego, claro, el 2004. Estoy hablando acerca de la Biblia, ¿verdad? El 2004, más pruebas de que no había, hermanos, y catedrales, iglesias, templos. En el principio eran casas de oración, casas de adoración, se reunían en las casas. En este caso era un fuerte de los soldados, por eso, wow, cuando veo ahí Centurión me da. Nosotros hacemos representaciones de las batallas del Almo, de San Jacinto, etc. Y vamos, nos vestimos de soldados y tiramos y disparamos los fusiles y todo. Y cuando vemos algo así de los soldados, por eso nos llega más, ¿verdad? Todavía. Centurión, ¿se acuerdan de Cornelio también? El primer gentil, él y su familia, era un centurión, mandaba 100 hombres, encargado de 100 hombres, pero bien noble, bien humilde, pero valiente. So anyways, Cristo iba a nacer, hermanos, en Belén de Judea. Otra que tenemos, hermanos, también está en Isaías 7, 13 y 14. Isaías 7, otra vez. Cientos de años antes de que viniese el Mesías, ¿right? Isaías 7, 13 y 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. ¿El 13 también? 13 y 14, sí, todo. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, os es poco el ser molesto a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo os hará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Wow. Ahí está la profecía del nacimiento virginal del que iba a venir a ser Dios hecho en carne. Es lo que significa Emmanuel, Dios con nosotros, God with us, God is with us. Dios hecho carne. Aquí está, hermanos, bien clarito. Esta es la señal, el Señor mismo os dará señal. Y Isaías habla de esta manera: va a casa de David, os es poco, dice, el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Ya son molestos a los hombres, a los reyes, son duros de servir, y todavía quieren ser molestos a Dios, al Todopoderoso. ¿Se atreven? Y así está el mundo hoy en nuestros días, se atreve a ser molesto a Dios, no creyendo a las profecías. Y por eso dice, aquí está esta profecía, pongan mucha atención, no se va a cumplir mañana, iban a pasar cientos de años. Y bien, hermanos, a dar estos detalles. ¿De dónde iban a ser? Pero ¿de quién iban a ser? Dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Se iba a ser una Virgen concibiendo. Y nada más leyendo eso, una Virgen concibiendo, right? Es una contradicción, ¿o no? ¿Quién puede decir, verdad, que una Virgen está concibiendo? Nadie. Si estás concibiendo, ¿qué? Pues ya no eres virgen, right? Nada más leyendo eso, y por eso el mundo dice, están locos, ¿cómo que una virgen va a concebir? Eso es imposible. Para Dios no hay nada imposible. Ahí, con eso nada más, para el mundo es contradicción, es ilógico. Pero aquí dice, una virgen va a concebir. ¿Cómo? Dios lo va a lograr. Ustedes pongan atención, dice el Señor. El Señor les va a dar esta señal. La Virgen concebirá, va a dar a luz un hijo, también nos da el sexo, right? Sexo masculino, le va a ser una hija,
sino un hijo, sexo masculino. Y llamará su nombre, ¿qué? Su nombre, Emmanuel. ¿Qué más detalles queremos? Cientos de años antes de que se cumpliese esta profecía, ¿verdad? Virgen iba a concebir. Su nombre, Emmanuel. Pasan los cientos de años, hermanos, y viene a cumplirse esta profecía. ¿Qué dice Lucas 1:35? Luke 1:35. Lucas 1:35 nos dice la palabra de Dios, el Nuevo Testamento. Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. English. And the angel answered and said to her, The Holy Spirit will come upon you, and the power of the highest will overshadow you. Therefore also that Holy One who is to be born will be called the Son of God. Viene aquí, hermanos, entonces, y el ángel se le aparece. María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Cuando viene el ángel se le aparece el versículo 30. María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor, dice el 32, Dios le dará el trono de David, su padre. Venía del linaje de David, ¿se acuerdan? De la tribu de Judá. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino que no tendrá fin, un reino infinito. Por eso Cristo dijo que mi reino no es de este mundo. Cuando se le pregunta por Pilato. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Estaba desposada, ya estaba, ¿verdad?, básicamente casada en ese aspecto, ¿verdad?, con el pueblo judío. Era un año de desposamiento, se le daba ya la mano, estaba comprometida y se quedaba la mujer, la virgen, con los padres un año, y después venía su esposo y la tomaba finalmente como su mujer. Pero básicamente ante la ley judía pues ya estaban casados, ¿verdad? Faltaba la consumación del casamiento. Eso era virgen. Y por eso dice: ¿cómo va a ser si soy virgen? ¿Cómo voy a concebir si no he conocido varón? Y por eso le pregunta al ángel, ¿verdad? No, ahora concebirás en tu vientre, ¿verdad? Y este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, le dará el Dios el trono de David su padre, reinará sobre la casa. Y luego dice el 34, María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. 35, es lo que ustedes leyeron. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Él lo va a hacer posible. Concebido por el Espíritu Santo. ¿Ven ustedes la obra también del Espíritu Santo? A veces nos enfocamos bastante en Dios, en Cristo, la persona de Cristo también, pero a veces se nos olvida que el Espíritu Santo también es la tercera persona de la deidad, el Espíritu Santo, y su obra desde el principio, porque dice en Génesis que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo, right? Ahí estaba el Espíritu de Dios. No era la fuerza activa como algunas religiones le llaman, tantos espíritus que tienen, sino nada más hay un Espíritu Santo, que es la fuerza activa, que el Espíritu de Dios, que el otro Espíritu. Vale, ¿cuántos espíritus hay? Efesios 4:4 dice que nada más hay un solo Espíritu, el Espíritu del Señor. Jehová es el Espíritu, el Señor es el Espíritu. 2 Corintios 3:17. 2 Corinthians
3:17. So, por el Espíritu iba a concebir, y dice, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Overshadow the power of the highest. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado ¿qué? Hijo de Dios. So, ahí está, hermanos. Y se encuentra en los otros libros también, hermanos, de los evangelios, pero pues estamos nada más por el tiempo, ¿verdad? Citando aquí en Lucas. So, tenemos ahí, hermanos, entonces iban a ser de una virgen. Después de eso ya sabemos que María concibió otros niños y niñas. Nos habla la palabra de Dios de eso. No siguió siendo virgen. Concibió, nació Cristo y tuvo relaciones después con José y vinieron otros varones y mujeres también. Nos habla la palabra de Dios de los hermanos y hermanas de Cristo. De perdida 2 hermanas, ¿verdad? Y hermanos también tuvo Cristo, pero de perdida 2 hermanas. Tenemos también, hermanos, en Isaías 40, 3 al 4 tenemos otra profecía. Isaiah 40, 3 and 4. Isaías 40, 3 y 4. English. The voice of one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord, make straight in the desert a highway for our God. Every valley shall be exalted, and every mountain and hill brought low. The crooked places shall be made straight, and the rough places smooth. ¿De quién está hablando aquí, hermanos? ¿Alguien puede decir? Juan el Bautista. Voz que clama en el desierto. Dice que ahí predicaba. Se vestía con pieles, la gente pues decía algunos que estaba loco también, estaba en el desierto predicando. Viene aquí, hermanos, y se escribe esta profecía por Isaías. A Isaías se le conoce como el profeta mesiánico. Isaiah is known as the messianic prophet, porque él tiene más profecías de Cristo que ningún otro profeta. Por eso se le conoce más como el profeta mesiánico, Isaías. Una de ellas aquí está, hermanos, acerca de Juan el Bautista. ¿Qué iba a hacer en él? Primeramente da detalles. Iba a estar ahí predicando. ¿En dónde? En el desierto. E iba también su misión fue que preparar el camino. ¿A quién dice ahí? ¿A quién? A Jehová. ¿Ven ustedes qué dicen? Preparar el camino ¿a quién? A Jehová. ¿Y a quién se lo preparó directamente en lo físico? A Jesucristo. ¿Ven ustedes aquí? Se nos olvida ese detalle. Su misión, preparar el camino a Jehová, subrayenlo si quieren, para demostrar también que Cristo es Dios, Cristo es Jehová. Wow. Y a veces nos pasa. Aquí está la instrucción de Dios, right? Se le preparó y hubo, hermanos, testigos que vieron a Juan el Bautista y escribieron, hermanos, de Juan el Bautista. Hay muchos otros. Si quieren ustedes investigar en el internet, investiguen. Josefo fue uno de ellos, muy popular entre los judíos, uno de los que escribieron de la historia de la iglesia del primer siglo. También hay muchos otros, pero otra vez en su reino de ahí, preparar el camino a Jehová, se lo preparó a Cristo. Enderezar calzada en la soledad, ¿a quién? También sigue diciendo, a nuestro Dios. ¿Quién es Jehová? Dios. Ahí está también, right? Jehová es Dios y Cristo
es Dios, Cristo es Jehová. Cristo es el Espíritu Santo, 2 Corintios 3:17, otra vez lo repito, para aquellos que dicen que no. Anyways, ¿cuándo se cumple esta profecía, hermanos? Bueno, tenemos ahí antes de pasar al Nuevo Testamento, vamos a ver otra que se refiere también aquí en Malaquías, se refiere a lo mismo. Malaquías 3:1, Malachi 3:1, Malaquías 3:1. Antes de Mateo, más fácil, ¿verdad? Malaquías 3:1 están antes de Mateo, hermanos, no lo pueden fallar. 3:1, coge. Mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, que aquí viene, ha dicho Jehová de los English. Behold, I send my messenger, and he will prepare the way before me. And the Lord whom you seek will suddenly come to his temple, even the messenger of the covenant, in whom you delight. Behold, he is coming, says the Lord of hosts. Otra vez, hablando de Juan, el que iba a preparar el camino, se le llama aquí como su ¿qué? Su mensajero, his messenger, el mensajero de Dios, el mensajero de Jehová, el cual preparará el camino delante de mí. Y luego dice, y vendrá súbitamente a su templo el Señor. Nos da otro detalle. Viene Juan y luego viene el Señor, right? Viene Juan y luego viene el Señor. Acuérdense que era mayor Juan, ¿cuántos meses? 6 meses. Ahí en los otros pasajes que leíamos, cuando la visita, ¿verdad? La mamá de Juan visita a María y viene, hermanos, ya tenía 6 meses de embarazo. So viene Juan y él nace pues 6 meses antes, era mayor. So vino primero Juan y luego vino ¿quién? Vino Cristo, ¿verdad? También. En ese tiempo, hermanos, viene Cristo y dice, vendrá que súbitamente a su templo el Señor. Suddenly come to his temple, a su templo. Y nos acordamos cuando Cristo entra a su templo, ¿y qué hace? Y barre con todos los cambistas que andaban cambiando ahí, haciendo dinero, cambiando para que tuvieran la moneda oficial del templo, y entonces sí pueden comprar. Ven, traigan su dinero y les damos este dinero especial del templo para que puedan comprar las ofrendas. Buen negocio, ¿verdad? Y viene Cristo y barre, agarra unas cuerdas y volca las mesas de los cambistas. Ustedes han convertido la casa de mi padre como casa de ladrones. Y a todos los han comprado. Cambistas, chivos y todo, y para afuera. Pueden hacerlo allá afuera. ¿Por qué no lo hacen allá afuera? Háganlo allá afuera. No, acá aprovecho, pues acá está. Aquí agarramos a todos, ¿verdad? No se nos va ninguno. Pero viene aquí, hermanos, entonces otra vez la profecía. Y luego se cumple en el Nuevo Testamento. Vamos a ver ahí en el Nuevo Testamento, hermanos, a Mateo 3, del 1 al 4. Matthew 3, 1 through 4. Mateo 3, del 1 al 4. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos será acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero
dice Juan, alguien lo veía, hasta lo espantaba, ¿verdad? Vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, su comida era langostas y miel silvestre. Buena dieta, hermanos y hermanas, ¿verdad? Si alguien quiere. Langostas eran como grillos, ¿verdad? Y miel silvestre, pues, asaditos a lo mejor, ¿verdad? Quemaditos y luego hecho con miel. No sé cómo sabe, hermanos, pero me imagino pues, que tenía bastante proteína, ¿verdad? Pero ¿qué hacía Juan? Predicaba en el desierto. ¿No lo leíamos eso en las profecías del Antiguo Testamento? Que iba a predicar ¿en dónde? En el desierto. Se cumple. ¿Y qué predicaba? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Otra vez, les predicaba a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Primeramente se les tenía que predicar a ellos. Fue a ellos primeramente la promesa. Hasta eso, hermanos, Dios les da ese privilegio al pueblo judío de conocer este bautismo de arrepentimiento. No era el bautismo del Nuevo Testamento, del cual usted y yo participamos, y del cual participaron allá en Hechos capítulo 2 cuando se establece la iglesia. Este era el bautismo para arrepentimiento. ¿El bautismo qué? Para arrepentimiento, dice ahí. Y también dice que salía a Jerusalén, dice el versículo 5, verse 5, salía a él Jerusalén, dice, y toda Judea. ¿Eran quiénes? Otra vez, judíos. Y toda la provincia de alrededor del Jordán. Nos da también la locación, el río Jordán. ¿Se acuerdan de ese río famoso? Donde se le dijo también a quién, que se zambulliera 7 veces. ¿A quién? A Naamán, right? Naamán. Y que dijo, no, este río está muy feo, hay otros ríos mejores, right? Ese mismo río, ¿okay? Después de tantos años, otra vez viene Juan el Bautista, y Cristo es el que le llama a Juan y le pone el Bautista. Okay. Cristo, hay un pasaje, no lo escribí ahorita, pero Cristo le habla y dice, vino Juan el Bautista. Y también aquí en Mateo se celebra el versículo 1, pero Cristo cuando habla y dice, entre los profetas no hay otro mayor que ¿quién? Que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos es aún mayor que Juan. Eso está en otra cita. Pero anyways, eran bautizados, dice, por él en el Jordán, confesando que sus pecados. No era el bautismo del Nuevo Testamento. Se cumple otra profecía, cientos de años. Y otra vez, como les digo, sí, ahora sí vamos a que se cumpla esta profecía. ¿Cuál es el bautista? Vístete de cuero de camello y ponte la ropa y todo porque vas a cumplir la profecía, ¿verdad? Todo esto, hermanos, es sobre Dios. Pero para el mundo que duda siempre hay estos puros cuentos. Lo de la Biblia, sí. A ti ya te lavaron el coco, pero cuando tú lo andas buscando sinceramente, ves lo que Dios te está tratando de decir y entiendes y te da sentimiento y lloras a veces porque entiendes, wow, this is powerful, this is from God. No hay manera de que pudo haber sido escrito por un simple ser humano con su sabiduría, con su inteligencia, con su conocimiento, este libro sagrado. Leemos otros libros. Es más, leemos otros, yo he leído también otros libros, hermanos, que dicen que fueron inspirados por Dios. Faltas de ortografía. Leen los versículos, se quieren parecer como cuando los escritores de la Biblia y mencionan capítulo y el libro el capítulo y lo lees tú y no hay inspiración. El que conoce la verdad, cuando lees esos libros que son disque inspirados por Dios, no te llenan de nada, quedas igual. And I read some of those books, right? So anyways, ya para terminar, hermanos, se está yendo el tiempo. Otra profecía, hermanos, en Salmos 78, 1 y 2. Psalms 78, 1 and 2. Salmos 78, 1 y 2. ¿Qué nos dice, hermanos, ya para terminar, pues terminamos? Escucha, pueblo mío, mi ley,
English. Give ear, O my people, to my law. Incline your ears to my words of my mouth. I will open my mouth in a parable. I will utter dark sayings of old. ¿De qué nos habla aquí, hermanos? ¿Qué profecía es esta? Cristo iba a hablar ¿en qué? Parábolas. Aquí en español dice proverbios, en inglés se traduce también ¿qué? Parábolas. ¿No les habló Cristo en parábolas a la gente? Sí, tenemos muy bonitas parábolas. Comparaciones. Una parábola es una comparación muy simple, que cualquiera la puede entender. Ese era el propósito de las parábolas. Sin embargo, como estaban sus ojos cegados, que era otra profecía también, iban a oír, iban a escuchar y no iban a entender nada. ¿Por qué? Porque su corazón no estaba dispuesto a ver lo espiritual. Es más, aún los apóstoles a veces preguntaban también, explícanos la parábola, Cristo. Los apóstoles, claro, todavía no habían recibido la medida total del Espíritu Santo. Todavía no habían sido investidos como en el día de Pentecostés. Ya cuando llega el Pentecostés, Pedro hablando. ¿Ven ustedes la diferencia? Pero Cristo iba a hablar por parábolas. Y se cumple también, hermanos. Pero hasta aquí vamos a dejar nada más un pensamiento. Vamos a ver luego en el Nuevo Testamento el cumplimiento de esto, de que Cristo les habla en parábolas. Y seguiremos la próxima semana, si Dios nos permite, estudiando más acerca de estas profecías mesiánicas que prueban que esto es inspiración de Dios, que prueban que Cristo es el Hijo de Dios. Y si tú, amigo, amiga, también estás ya decidido, ya tu corazón se ha suavizado escuchando la palabra de Dios, ya esa semilla ha quedado plantada en ti y está ya produciendo esa fe que te lleva al arrepentimiento. Si ya estás decidido, decidida también empezar una vida nueva en Cristo y ser bautizado o bautizada para el perdón de tus pecados, ¿qué esperas? Hoy es el día de salvación, si así lo deseas. Puedes contactarnos también si no estás aquí en este recinto, en donde quiera que estés, contáctanos para que Dios también pueda lograr este milagro hoy en tu vida. Que el Señor les bendiga, hermanos y amigos. Tendremos un receso de 15 o 20 minutos y luego pasaremos a la segunda parte de este servicio. God bless you all.